Bueno, pues la Primera Guerra Mundial, que comienza en 1914, desde el punto de vista económico fue un verdadero desastre, una calamidad, no solamente por las pérdidas de humanas, que se cuentan por millones, y por la destrucción física de bienes y servicios, de materias primas, de existencias, de infraestructura, sino también porque dejó un legado económico y financiero que fue muy destructivo y que fue de muy difícil recomposición. Eh, Más importante todavía quizá que todo esto, o tan importante como todo esto, es el hecho de que se invierte un largo proceso de integración económica y de globalización que había comenzado desde a mediados del siglo XIX. Los años 20 y 30 son de retroceso, de parálisis del proceso de internacionalización del siglo XIX. En buena medida, también el legado financiero pesado y gravoso que la Primera Guerra Mundial dejó en todo el mundo y particularmente en Europa. Deudas interaliadas, el tema de las reparaciones, la descomposición del sistema monetario internacional, y luego la descomposición de los imperios significó nuevas monedas, nuevos sistemas fiscales, en fin, un desconcierto económico. Las repercusiones en España se dejaron sentir de inmediato, pese a la neutralidad. La crisis económica y financiera que se abre en agosto de 1914, que afecta a todos los grandes centros financieros, también repercutió en Madrid, en Barcelona y en Bilbao. Cierre de bolsas, caída de las cotizaciones, morosidad creciente, pánico financiero, colas delante de los bancos. Una vez que se restablece la normalidad, la economía española recibe el influjo exterior. Primero, una fuerte demanda por parte de los países beligerantes, sobre todo de los aliados, pero también de las potencias centrales, hacen que las exportaciones aumenten, que el signo negativo de la balanza de pagos se invierta también. España mantiene saldos positivos, se produce lo que se denominó una avalancha de oro, entrada de divisas exteriores y de oro que termina en los sótanos del Banco de España, las reservas del Banco de España. Hay prosperidad, hay auge, se crean sociedades, se crean nuevos negocios, y realmente en el caso el tipo de cambio de la peseta se aprecia, que había estado depreciándose durante el siglo XIX. Pero frente a esto también hay sectores que sufren. Los sectores exportadores tradicionales ven el cierre de las fronteras como consecuencia además de la disminución de la demanda para determinados productos españoles, como pueden ser los cítricos, los salarios reales. Bueno, uno de los efectos más negativos fue una inflación galopante en España, desabastecimiento, carestía de subsistencias, y luego, aunque los salarios nominales aumentan y aumenta el empleo, la verdad es que la inflación erosiona esas ganancias. Y el nivel de vida en 1918, cuando se firma el armisticio, pues no es mucho más elevado que en 1914. Realmente la repercusión económica en España nos da un panorama de claroscuros. Hubo sectores que salieron beneficiados, se hicieron fortunas, pero otros sectores, sin embargo, sufrieron. Hubo una importante distribución de la renta en favor del capital y en favor de los inversores, mientras que perdieron sobre todo los perceptores de salarios, que en términos monetarios aumentaron, pero la inflación hizo que esas ganancias después desaparecieran. Hubo los estudios que se han hecho y el balance que queda, pues hay elementos en el haber y en elementos en el debe que casi se compensan. Podríamos decir que la economía española, al agitarse
y al haber este ambiente febril de negocios en algunos lugares, no es que se capitalice más, sino el espíritu del capitalismo en realidad penetra más en la sociedad española, que paulatinamente va perdiendo su contexto agrario. Por ejemplo, el empleo industrial aumenta bastante. De todas maneras, en España ocurre como en el resto de los países europeos. Terminada la guerra, viene una profunda crisis, la crisis del 19, 20 y 21, que dura 3 años, cuando la anormalidad que ha supuesto el periodo bélico concluye y se vuelve a la normalidad, pero el ajuste es bastante duro. De manera que repercusiones económicas, a verlas las hay, importantes, profundas, pero el balance es un balance, yo diría, como he mencionado antes, más bien claroscuro. Y como siempre ocurre cuando hay cambios, hay grupos sociales que ganan y hay grupos sociales que pierden, hay agentes sociales. En un mundo cambiante siempre alguien gana, es muy difícil que todo el mundo gane y pierda. Hay algunos que ganan y otros que pierden. Ese oro que entra a raudales, claro. entra sobre todo oro amonedado. Entran dólares, entran francos, libras esterlinas, luises franceses, napoleones, liras italianas. Entra alguna barra también, pero sobre todo es oro amonedado. Que huye de... Y divisas, ¿no? Es el pago de la balanza de pagos, es el pago de las exportaciones. Entonces, claro, los exportadores reciben libras esterlinas. ¿Qué hacen con esas libras esterlinas? Las ingresan en su banco a cambio de pesetas y los bancos se las venden al Banco de España y entonces se queda en la reserva del Banco de España. Y luego el Banco de España en 1935, antes de la Guerra Civil, es el cuarto banco con mayor volumen de reservas de oro del mundo, después de la Reserva Federal de Estados Unidos, del Gosbank ruso, del Banco de Inglaterra y del Banco de Francia. El quinto. Es el quinto banco más rico, por así decirlo, en oro. Y todo, 700, ahora parecen 700 toneladas de oro, parece poco, pero son 700 toneladas métricas de oro, las que están en los sótanos del Banco de España en julio de 1936, cuando estalla la guerra. Y ese oro pues se vende. Una tercera parte va directamente a París y las otras 2/3 partes a Moscú. En Moscú, ese oro, ¿qué ocurre con él? Una parte se lo queda a Moscú para pagar suministros y otra parte de ese oro se va también a París para pagar compras que realizan. Es decir, el ministro de Hacienda en España da órdenes a Moscú de que pague a quienes les están suministrando ambulancias, les están suministrando no solamente armas y municiones, pero sino todo tipo de pertrechos. Entonces, ¿cómo se pagan a los proveedores polacos, checoslovacos, franceses, mexicanos, incluso americanos? Pues se les paga con giros desde París, giros que ha hecho Moscú a París. Claro, lo que suministran los soviéticos directamente, pues se lo cobran, ya tienen el dinero ahí, se lo cobran, y no queda ni una onza. Al final. El famoso oro de Moscú. El famoso oro de Moscú.